Muy buenas noches a toda la comunidad de Noa Keiko. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra secuencia Por esto sí, el espacio donde nos negamos a aceptar que la política peruana está condenada a ser un reparto entre mafias. Entonces aquí presentamos a ciudadanas y ciudadanos que por su trayectoria y coherencia nos demuestran que todavía hay reserva moral dispuesta a dar batalla. Hoy nos acompaña un invitado que representa un valor que parece haberse extinguido en la política actual, la integridad innegociable. Hablamos del doctor Abraham Siles Vallejos. Muchos de ustedes lo deben conocer por las noticias de hace un par de años, cuando el país fue testigo, cuando fuimos testigos de un gesto de dignidad poco común. El doctor Siles renunció a ocupar una vacante en la Junta Nacional de Justicia, denunciando, ciertamente, que el proceso era arbitrario e inconstitucional. Pero Abraham Siles es mucho más que este titular. Es doctor en Derecho, profesor principal e investigador de la PUC, productor de cine además, con una sensibilidad especial que viene de sus raíces, supongo yo, de la lingüística y la literatura, antes de dedicarse por completo a la defensa de nuestra Constitución. Ha sido consultor internacional y ha dedicado décadas a entender cómo reformar nuestro sistema judicial para que deje de ser el botín de los poderosos. Hoy, ante la amenaza de un pacto criminal que pretende perpetuarse en el 2026, el doctor Siles ha decidido dar un paso adelante hacia el Senado. ¿Por qué un académico de nivel decide meterse a la fosa de los leones? ¿Cómo piensa defender la justicia desde este Congreso capturado, doctor Siles? Muy bienvenido a Noa Keiko, es un gusto tenerlo aquí. Estimada Carmen Rosa, estimada Malú, muchas gracias por esta invitación a un espacio tan importante para la defensa de la democracia, del orden constitucional, de la ética pública también. Es un honor para mí poder dialogar con ustedes y les agradezco también, en especial a usted, Carmen Rosa, por esas palabras con las que me ha presentado, que me conmueven. En verdad, cuando yo renuncié a acceder a la Junta Nacional de Justicia, sentí que era mi deber. No fue, digamos, difícil, ¿no? Y me alegra encontrar sintonía en un espacio como este, y estoy seguro que en mucha gente del país, en muchos ciudadanos y ciudadanas que también creen que la democracia es un valor fundamental, que la ética pública es un valor fundamental, que el compromiso republicano es un valor fundamental y que es posible un cambio, que no podemos ni debemos resignarnos a esta situación de miseria moral, de incapacidad en el gobierno, de vínculos con la corrupción, con los intereses oscuros. No, tenemos que decir no a esta continuidad. Y usted me pregunta cómo yo me animo a participar en la esfera pública, ¿no? Y es que hace un año, poco más o menos, yo dije, basta, ¿no? Esto no puede seguir así. A mí me gusta mucho mi trabajo, me dedico a tiempo completo a la labor académica, docencia, investigación académica. Me encanta, para decirlo en pocas palabras, el aula y la biblioteca, pero hace un año más o menos dije, no más. Esto requiere que nosotros nos comprometamos. Cada uno tiene que comprometerse en un cambio para recuperar al país y ponerlo en la senda de la institucionalidad, la gobernabilidad, la prosperidad económica, ¿no? Entonces pensé en eso y pensé muy especialmente en mis alumnos, en mis alumnas, porque ¿qué país les heredamos, les transmitimos o qué esperanza pueden tener de un adecuado desarrollo personal y profesional si vivimos en este lodazal, en este marasmo, ¿no? En el que han convertido los del pacto gobernante a nuestro país, a nuestra república, ¿no? Entonces, ha sido esto lo que me ha animado. Yo no tengo experiencia política anterior, pero claro que sigo el acontecer nacional con preocupación, como cualquier ciudadano consciente, ¿no? Ha sido esto. Doctor Siles, queremos empezar por el principio, como debe ser, porque vamos a profundizar mucho más
a lo largo de la entrevista sobre esos temas que ha hablado, pero queríamos conocerlo un poco más. Usted es un hombre de leyes, sí, pero queríamos un poquito tal vez que nos cuente para conocer al candidato y después amarlo, la infancia, ¿no? Del candidato, de repente sus primeros años o adolescencia, barranquina tal vez, creo que es Sí. de San Luis de Barranco, no sé si me equivoco, No, no. ¿no? Y luego en la universidad, de repente en la católica, ahí comenzó a hacer política. ¿En qué momento de su vida sintió que el derecho no solamente estaba en los libros, sino había que utilizarlo como una herramienta, ¿no? Tal vez para cambiar la realidad. Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, sí, yo efectivamente soy barranquino de, digamos, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, las he pasado en Barranco, un distrito que amo profundamente, ¿no? Y si tuviese que contar algo, diría, soy un patita de barrio, ¿no? Pelotero, además, me gustaba jugar fútbol, teníamos un equipo que competía en la liga de segunda amateur en Barranco. Se llamaba Deportivo Costa Sur, un equipo de barrio, ¿no? Y entonces nos gustaba jugar a mis amigos, ¿no? Nos juntábamos pues en el malecón, ¿no? En el barrio y decidimos formar este equipo, inscribirnos en la liga y competimos en la liga amateur de fútbol, ¿no? En segunda amateur, ¿no? 2 veces quedamos subcampeones, no pudimos campeonar, pero fue esa una época muy linda, ¿no? Y fue una infancia también playera, ¿no? La vez pasada estuvimos con compañeros, compañeras del Partido del Buen Gobierno haciendo un acto de concientización en Playa Aguadulce, que es mi playa, Playa Aguadulce, Playa Las Sombrillas, ¿no? Entonces, sí, ustedes me dicen, ¿qué puede contar un poco de su infancia? Y ha sido también una infancia, pues, vecina al mar, ¿no? Cercana al mar, con el mar tan presente en los veranos, ¿no? Eh, Mirando también el mar desde el malecón, en los inviernos, ¿no? Creo que esos dos hechos resaltaría de mi infancia, ¿no? Mi infancia barranquina resaltaría el pelotero de barrio que jugaba en la Liga Amateur y el playero. Que después pasa a la universidad, pero a estudiar literatura. ¿Y en qué momento Bueno, pasa el derecho? en verdad yo ingresé para estudiar Derecho. Hice letras, fui a la facultad, pero siempre me gustó mucho la literatura, ¿no? Yo soy de las personas que pienso, y pensaba ya entonces, siendo un chiquillo universitario, que uno puede en verdad escoger un camino u otro y que más o menos podría ser significativo para su desarrollo, podría ser su apuesta de vida, ¿no? Pero yo me inscribí para derecho con una idea de buscar justicia, ¿no? Para mí el derecho es el camino hacia la justicia y lo sigue siendo, pero me gustaba siempre mucho la literatura o en general las humanidades, ¿no? Y entonces estudié derecho y después estudié literatura, ¿no? Ya cuando estudiaba literatura trabajaba también, o trabajé antes también, bueno, circunstancias personales, familiares, ¿no? Pero así fue, ¿no? Primero derecho, después literatura, ¿no? Y siempre pensé que el derecho era una herramienta para la justicia y que eso me comprometía, ¿no? Me comprometía vitalmente. Pero la literatura era también, pues, se lo sigue siendo, ¿no? Una pasión, un gusto, una carrera que en un país como el Perú en verdad se estudia en sentido literal por puro gusto, ¿no? Por el placer de eh, eh, leer, pensar, ¿no? Disfrutar los textos, ¿no? Y ahí conocí pues a mi amigo Joel Calero. Estudiamos juntos literatura, él luego se hizo un cineasta tan relevante, ¿no? Con obras tan bellas, significativas, importantes para el país, ¿no? En efecto, y así esa ha sido un poquito pues mi historia como Muy universitario, ¿no? bien. Bueno, profesor, y quería preguntarle cómo es esa sensibilidad que a veces genera estudiar esta carrera como estas humanidades, influye en su forma en la que usted entiende la justicia, que bueno, esta palabra a veces en este contexto parece que está un poco vaciado de contenido.
Y a propósito de ello, ¿en qué momento usted cree que la justicia ha dejado de significar algo en el país? Bueno, claro, yo lo que pienso es que efectivamente la justicia es una herramienta para la transformación de las personas y de las estructuras de la sociedad, ¿no? O sea, la justicia puede ser entendida de diversas maneras. eh, y hay pues una justicia social que este país merece, ¿no? Es un país de desigualdades, de brechas sociales, de desprecio para tantas poblaciones excluidas, ¿no? Que sufren pobreza, segregación, falta de oportunidades, ¿no? Entonces, eso a mí me ha comprometido, de verdad, desde que estaba en el colegio, después en la universidad también, ¿no? Como les he contado, ingresé con la idea de que el derecho es una herramienta para la justicia, ¿no? Para un orden justo en la sociedad. Y claro, después, cuando uno estudia derecho, descubre que justicia también puede tener un sentido más limitado, más técnico, pero también muy relevante, ¿no? Que es el sistema de justicia, el que resuelve los litigios, ¿no? De eso podemos conversar seguro después, ¿no? Pero yo me he sentido comprometido por estos valores, ¿no? Y efectivamente, en un cierto momento, uno descubre la distancia tan grande, ¿no? Entre la promesa del ideal, en este caso el valor justicia, y la durísima realidad, ¿no? Lo distante que puede estar esa aspiración, ¿no? De un orden justo o de un sistema de justicia que funcione bien, ¿no? Y la dura realidad, ¿no? Pero yo diría que más que perder sentido, lo que hay es un reto muy grande, ¿no? Por supuesto, usted, Malú, entiendo yo, se refiere a la degradación que padecemos, ¿no? A este orden social, insisto, que excluye a tantos, que niega oportunidades a los jóvenes, que violenta a las personas con el sicariato, con las extorsiones, ¿no? Con los crímenes. Este orden social, digamos, se ha degradado, pero insisto, tenemos un reto los peruanos, ¿no? Además, podemos transformar esto, ¿no? Con la oportunidad que nos ofrece la democracia constitucional para ir a elecciones, elegir bien, votar por gobernantes idóneos, ¿no? Capaces y honestos, comprometidos con el país, ¿no? Y lo mismo, así como en la dimensión social ocurre esto, también con la administración de justicia, ¿no? Con el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, el sistema carcelario, con las instituciones del sistema de justicia. También podemos pensar en cuán degradado está esto, aunque hay, no debemos dejar de decirlo, también bolsones de resistencia muy relevantes, ¿no? Con algunos operadores de la justicia que resisten el embate de la autocracia, del crimen, de la corrupción, ¿no? Pero efectivamente uno podría decir, el diagnóstico debe reconocer que algo está funcionando mal, que eso también ha decaído, pero insisto, ¿no? Para mí la mirada es el reto, el desafío, la posibilidad, ¿no? Y por eso en el Partido del Buen Gobierno hablamos también de recuperar una dimensión utópica, ¿no? Una ilusión, una esperanza que nos comprometa, que nos hermane, ¿no? Nuestro lema es gobernar es unir, ¿no? Tenemos que unir a las fuerzas sanas, democráticas del país para impulsar ese cambio, ¿no? Por la justicia en sus distintas dimensiones, ¿no? Doctor, usted nos había contado al principio que hace un año como que decidió entrar de lleno a la política. O sea, hace un año algo pasó que le hizo decir a usted basta. ¿Qué fue eso que pasó? ¿Cuál es ese hito? Bueno, en verdad yo creo que fue una acumulación de cosas, ¿no? Fue un proceso más bien progresivo, ¿no? Paulatino, no podría yo decir, ha habido este hito, ¿no? Si lo tuviese que señalar, creo que fue justamente el episodio de la Junta de Justicia, cuando yo renuncié a ingresar. Creo que eso marcó muy fuerte mi reflexión, mi actitud, digamos, hacia
la vida pública, porque Dios sabe cuánto quería yo entrar al servicio público, ¿no? Y en particular en las instituciones de justicia, porque me conciernen de una manera especial. Cuando yo me di cuenta que no podía aceptar, a pesar de que lo deseaba mucho, sentí que tenía que buscar otra forma de contribuir, de evitar este deterioro continuo, esta degradación de la vida pública, ¿no? Donde el discurso, la capacidad para el gobierno han llegado a un punto inaudito, ¿no? Entonces, claro, eso pasó creo que en el 2024, pero el año siguiente esto seguía en deterioro, ¿no? Venían los problemas estos de las vacancias, de las censuras de ministros, la ingobernabilidad, la sucesión de, no sé, gobernantes inadecuados, ¿no? Y entonces yo dije, no, necesitamos entrar, aunque no sea esto nuestra especial vocación, pero requerimos un compromiso. Yo siento, ojalá no me equivoque, que por mi formación y por la disciplina que cultivo como profesional, que es el derecho constitucional, puedo aportar algo al país, ¿no? Ojalá sea así, y si los electores, el pueblo soberano, nos elige, entonces podré hacer este aporte especial, ¿no? Lo que puedo ofrecer es compromiso, es un trabajo dedicado y honesto también, ¿no? A nosotros, a mí, no nos van a sorprender recibiendo sobornos, haciendo tráfico de influencias, etcétera, ¿no? A eso nos podemos comprometer, pero volviendo, ¿no? Fue un proceso paulatino, quizás el hito estuvo un poco antes en el incidente de renuncia a ingresar a la Junta en esas condiciones y la observación de un agravamiento, ¿no? De la situación, ¿no? Creo que ha sido así. Bueno, yendo por lo que ha tratado, que es su renuncia a la Junta Nacional de Justicia, ¿usted considera que, bueno, viendo que el Congreso ha capturado la mayoría de los espacios que se tiene, no se arrepiente un poco de haber dejado esa vacante en la Junta Nacional de Justicia, de repente pensando que aunque ha sido éticamente impecable, terminó siendo ciertamente funcional a los planes que tenía quienes querían capturar el sistema de justicia? Bueno, en realidad no, estimada Malú, porque ya después se nombró a esta nueva junta, ¿no? Conforme al texto constitucional, se formó la comisión de selección que presidió el actual defensor del pueblo, ¿no? Y que actuó pues sin transparencia, ¿no? Con descuido de las exigencias meritocráticas y de también vigilancia ciudadana y rendición de cuentas, ¿no? Y entonces lo que ha habido después es una nueva composición de la Junta Nacional de Justicia, que está siendo, pues, como todo el país percibe, objeto de fuertes críticas y cuestionamientos por la manera como actúa, ¿no? Porque dicen muchos, y esto es lo que parece, ¿no? Actúa como un rehén del poder político, en particular del Congreso, ¿no? Y ha tomado varias decisiones muy cuestionables, ¿no? De suerte que la ciudadanía debe saber, los electores deben saber, ¿no? Y en particular creo que los jóvenes tienen que saber que el Congreso y en especial el Senado tiene un rol muy relevante, porque si hay acusaciones constitucionales contra los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia o miembros de algunas otras instituciones del Estado que tienen este derecho de antejuicio, ¿no? Esa protección constitucional, pero si hay acusaciones constitucionales, eso se va a tramitar en la Cámara de Diputados y después llegará hasta el Senado, que deberá pronunciarse, ¿no? Yo, por lo tanto, no diré nada que pueda suponer un adelanto de opinión, pero lo que sí podemos anunciar al país es que eso se verá con todo el rigor de la ley, con respeto al debido proceso, pero a la vez cautelando
los valores democráticos, republicanos y de honestidad pública, ¿no? De suerte que si han habido infracciones a la Constitución o peor aún, delitos de función, eso será controlado por el nuevo Senado. El Partido del Buen Gobierno se compromete a ello, ¿no? Uh-huh. Doctor, usted ha investigado mucho sobre el tema del estado de emergencia y cómo se usa políticamente. Uh-huh. ¿No siente usted, doctor Siles, que desde hace años el Perú vive en un estado de emergencia permanente, pero invisible o inservible, o en todo caso funcional hacia las mafias que han capturado el poder político, normalizando así la ilegalidad a través del propio estado de emergencia? ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, efectivamente, yo he trabajado por años tratando de profundizar en los regímenes de excepción y en especial en el estado de emergencia, ¿no? Y creo que ahora, como tantas veces a lo largo de la historia de la República, el régimen de excepción, el estado de emergencia, ha sido utilizado para fines protervos, ¿no? Y con gran ineficiencia, ¿no? Para no entrar en disquisiciones históricas, si nos fijamos en lo que pasa ahora, ¿no? Vemos que el estado de emergencia se utiliza para fines para los que no ha sido diseñado, ¿no? El estado de emergencia en realidad debe responder a lo que se denominan amenazas existenciales, es decir, una situación en la que está en juego la continuidad de las instituciones democráticas o la continuidad de la vida de la nación. Así de exigente es el parámetro, ¿eh? La valla que habría que superar para que sea posible proclamar un régimen, un estado de emergencia o su prórroga, dado el caso, la valla es muy alta, ¿no? Tiene que haber una amenaza existencial. Y eso no ocurre, pues, en tantos casos como, por ejemplo, los de la delincuencia, ¿no? Ajá. Los casos de combate a la delincuencia son casos, digamos, ordinarios, ¿no? Entre comillas. Eso debe responder, a ese desafío tiene que responderse con los mecanismos de la legalidad ordinaria, ¿no? O del orden constitucional ordinario, no con el orden constitucional de excepción. Y entonces, claro, hace falta utilizar a la Fuerza Armada, hace falta suspender o restringir los derechos constitucionales que pueden ser restringidos o suspendidos bajo régimen excepcional. No, en verdad no, en verdad no. Podría la policía con otras técnicas, porque el estado de emergencia o el régimen de excepción en general responde a un modelo bélico, que después en la evolución en el tiempo ha ido adaptándose a situaciones de la vida civil, pero ya forzando un poco la figura, ¿no? Y entonces ese esquema bélico, ¿no? De respuesta a un desafío que es como una guerra o equiparable, ¿no? Podría ser, claro, el desafío de un movimiento subversivo que controla territorio, que amenaza derribar al gobierno, o sea, si ocurre algo así, claro, uno declara la excepción constitucional, restringe los derechos, hace ingresar a la milicia, etcétera, pero ese es el caso frente a la delincuencia, por más que sea delincuencia organizada. Yo creo que por ejemplo, Ecuador da una respuesta inadecuada en ese caso, o lo mismo que El Salvador, etcétera, ¿no? Y en nuestro caso, ya lo vemos, pues, son mecanismos inadecuados para el problema que se quiere enfrentar y por eso no producen los resultados que se esperan, ¿no? Eso pasa. Bueno, continuando, profesor, en el tema de lo que está pasando en el Congreso, desde su especialidad como abogado constitucionalista, ¿cómo nos explicaría de repente que el Congreso no solamente está haciendo una mala labor, sino que en realidad está construyendo una especie de un andamiaje legal que en realidad está destruyendo la seguridad jurídica en el país y que la justicia en realidad ya no está siendo para todos? Bueno, en realidad no creo que nunca lo haya sido en general, pero está siendo cada vez para menos y solamente está siendo funcional a quienes son funcional a los intereses del crimen organizado en general. Uh-huh.
Claro. Bueno, primero, lo que está haciendo el Congreso respecto del orden constitucional es producir, ya lo ha producido, ¿no? Estamos viendo eso, ¿no? Padeciéndolo, es un desbalance de poderes, ¿no? Porque el orden constitucional supone equilibrio entre los poderes y controles mutuos, ¿no? Hay un sistema, pues, de frenos y contrapesos, ¿no? De check and balances, como dicen los profesores estadounidenses, ¿no? Y eso, ese equilibrio de poderes, lo ha quebrado el Congreso, ¿no? Porque ha hecho virtualmente imposible la presentación de la cuestión de confianza desde el Ejecutivo, porque en verdad ha malutilizado y tergiversado la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? Y también, por supuesto, porque hemos tenido presidentes y tenemos presidentes incapaces, vinculados a la corrupción, que traicionan sus ofrecimientos electorales, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no?, de ruptura del balance constitucional es muy grave, ¿no? Y ha producido este deterioro, esta captura desde el Congreso de el Ejecutivo, en primer lugar, y también de instituciones independientes, ¿no? Como pueden ser la Junta de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría de la República, ¿no? Entonces, eso tiene que corregirse rápidamente, ¿no? El Partido del Buen Gobierno, desde el primer momento, presentará los proyectos de ley para que se restablezca el orden constitucional, ¿no? Pero además, claro, si el soberano, el pueblo, elige bien, elige personas honestas, capaces, demócratas, entonces esas personas van a producir también un buen gobierno, van a producir los equilibrios necesarios en el ejercicio del poder, ya no solo en el diseño institucional, ¿no?, en los cambios normativos, sino en la aplicación del marco legal, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? La cuestión del marco general, del orden constitucional. El profesor Dieter Green, por ejemplo, dice, ¿no?, que la esencia del constitucionalismo es el sometimiento de la política al derecho, ¿no? Eso está muy bien dicho, ¿no? ¿Qué cosa es el constitucionalismo? ¿Qué cosa es el orden constitucional, el marco constitucional? Es precisamente encauzar, someter, ¿no es cierto?, subordinar la política al derecho. El derecho es el que da el cauce, ¿no? Y por eso necesitamos restablecer ese diseño institucional de equilibrio. Y quiero insistir en esto, necesitamos también elegir a las personas que lleven a la práctica ese marco normativo de manera adecuada. Ahora, usted, Malú, dice además, claro, un tema que es crucial en un país como el nuestro, ¿no? Usted dice, la justicia no es una justicia para todos, ¿no? Y es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque el Estado de Derecho, el Estado constitucional y democrático de derecho es muy importante. No importa solo la economía, la interacción entre agentes económicos, ¿no? La manera como cada uno puede atender sus necesidades, ¿no?, interviniendo en el mercado. No, el mercado va a funcionar bien, la economía va a despegar a 5 o 6%, como propone el Partido del Buen Gobierno, si tenemos también Estado de Derecho. Y la primera regla del Estado de Derecho es igual respeto y consideración para todos. Es decir, igualdad en la ley y en la aplicación de la ley. Porque este es un país, hay que insistir también en esto, de excluidos, de despreciados, de gente que no accede, que no tiene las mismas oportunidades, que no accede a los servicios públicos, abandonada por el Estado, ¿no? O a veces vemos con consternación y con indignación cómo la ley no se aplica igual a todos, ¿no? A los débiles, la ley los oprime, la ley los castiga, ¿no? Y a los poderosos, la ley los beneficia, la ley es complaciente, la autoridad que aplica la ley es complaciente, ¿no? Y esto debe cambiar, ¿no? Por eso, de acuerdo con usted, estimada Malú, necesitamos justicia para todos, ¿no? Y para cerrar con lo que usted planteaba, ¿no?, ¿qué ha hecho, qué está haciendo este Congreso? Este Congreso donde los
extremistas antisistemas se dan la mano, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Desde, no sé, la bancada de Keiko Fujimori y de Rafael López Aliaga se dan la mano con el lapicito, ¿no? Con, no sé, la bancada de Valdemar Cerrón, ¿no? ¿Qué han hecho estos extremistas antisistema, ¿no? Han elaborado, aprobado, puesto en vigor una serie de leyes pro crimen. Y tenemos que denunciarlo así, porque hay altas autoridades del Estado y operadores políticos que sostienen que no existen las leyes pro crimen, ¿no? Dicen, no, no hay leyes pro crimen, esto es una exageración, ¿no? De sectores interesados, de izquierdistas o caviares, gente que ellos descalifican, ¿no? Pero hay que decirles que sí existen, ¿no? Que esas leyes han cambiado el concepto legal de organización criminal, esas leyes impiden una interceptación telefónica autorizada por un juez que pueda ser eficaz frente al crimen organizado. Esas leyes dificultan la colaboración eficaz, esas leyes impiden ahora la extinción de dominio, solo por mencionar 3 o 4, es un paquete de 12 o 15, ¿no? Y entonces el Congreso está legislando para proteger sus propios intereses y para favorecer el crimen. Y eso también debe cambiar radicalmente, ¿no? Nosotros, como otras fuerzas políticas comprometidas con el cambio, estamos diciendo, desde el primer momento derogaremos las leyes pro crimen, pero además vamos un paso adelante, ¿no? Hay que reemplazar las regulaciones, porque hay una cosa que muchos ciudadanos no tienen en cuenta, pero los estudiantes de Derecho me van a entender rápidamente, ¿no? Por ejemplo, Malú, ¿no? Si uno deroga una norma, no renace con ello la norma anterior, que ya fue derogada, ¿no? Sino que, en verdad, si no se adopta nada más que una norma derogatoria, lo que se genera es un vacío normativo. Entonces necesitamos reemplazar las leyes pro crimen que necesitamos derogar, ¿no? O sea, tiene que haber rápidamente un restablecimiento del marco anterior y después, como un tercer paso, tendríamos que pensar ya en rediseños, digamos, para pensar el mediano y largo plazo, ¿no? Para establecer normas adecuadas que además sean vistas con una concepción integral, ¿no? Porque unas se relacionan con otras y tienen que ser, por lo tanto, vistas de esta manera, ¿no? Entonces son esas tres cosas, ¿no? Derogar, reemplazar y luego pensar en nuevos rediseños para el mediano y largo plazo, ¿no? De acuerdo. Coincidimos, doctor Siles, en que hay un pacto de impunidad actualmente en la clase política, ¿no? No es teoría, como usted bien dice, es una realidad. Y justamente sobre eso queríamos conversar un poquito sobre, teniendo en cuenta que usted es un experto en control constitucional, doctor Siles, ¿habrá alguna herramienta legal? Nos queda todavía como ciudadanía, como ciudadanos, alguna herramienta legal para frenar a estas organizaciones políticas, entre comillas, pero algunas acusadas por el Ministerio Público, o por lo menos, ¿no?, con algunas pruebas nominadas como organizaciones criminales que están usando la ley justamente para capturar el sistema y al árbitro, ¿no?, en general. Sí. Sí, buen punto, ¿no? Usted, Carmen Rosa, menciona esta idea de el pacto de impunidad, ¿no? Y quizás uno de los ejemplos más manifiestos de esto es lo que ocurre con los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque este Congreso de la mafia, este Congreso al servicio de intereses turbios, de la corrupción, del delito, también ha aprobado estas normas que dicen que los crímenes de lesa humanidad sí prescriben, ¿no? Contra los mandatos de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Este Congreso ha aprobado que los crímenes de lesa humanidad, las peores atrocidades que se pueden cometer como delito, prescriben. Se extingue la persecución penal con el mero paso del tiempo, ¿no?
Y también ha aprobado una ley de amnistía, ¿no? Para graves violaciones de derechos humanos, atrocidades cometidas en el marco del conflicto armado interno, de la lucha contra los movimientos subversivos, que claro que son siempre condenables estos movimientos subversivos, ¿no? Pero esas leyes de impunidad, ese pacto para la impunidad, no puede ser admitido, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya validado y siga validando estas leyes, liberando a criminales feroces o declarando que en verdad sí se debe aplicar las leyes de impunidad, ¿no? Entonces, Carmen Rosa, usted pregunta, ¿nos quedan mecanismos dentro de la Liga? Y bendito sea el Señor, sí nos quedan esos mecanismos, pero también nos quedan personas íntegras, respetuosas de la Constitución y valientes y honestas como los jueces que vienen arriesgando el pellejo, si me permiten un coloquialismo, ¿no? Vienen jugándosela enteros, ¿no? Porque hay una arremetida muy fuerte desde el poder político, ¿no? Por ejemplo, el señor Rospigliosi, que representa mejor que nadie la esencia del fujimorismo, ¿no? Ha dicho que hay que barrer a los jueces, que se requieren medidas radicales y presenta denuncias contra los jueces honestos que hacen prevalecer el orden constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos frente a leyes vulneratorias de este marco que es el más alto del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, frente a esta arremetida del fujimorismo y de las fuerzas políticas de la autocracia, ¿no? Hay todavía jueces valientes y honestos que emplean el mecanismo, usted, Carmen Rosa, me preguntaba, por el mecanismo concreto también, ¿no? Emplean el mecanismo del control difuso, ¿no? Que es un mecanismo constitucional, o del control de convencionalidad, que es un mecanismo de derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces, con unas argumentaciones muy sólidas, ¿no? Muy bien desarrolladas, están decidiendo que esas leyes de impunidad no son aplicables a los casos concretos y que debe continuar el proceso penal hasta que se alcance justicia, ¿no? Y insisto, que están siendo procesados, se le están abriendo procesos disciplinarios en una Junta Nacional de Justicia que no da garantías de actuación imparcial, independiente, ¿no? Y que parece más bien una herramienta del poder político para someter a los jueces que enfrentan al poder para defender la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias, profesor. Ahora, pasando a un tema que no es tan ajeno a lo que estábamos conversando en realidad, que es nosotros hemos sido testigos que la Constitución del 93, que bueno, ya tenía sus limitaciones, como podemos saberlo, ha sido cambiada como prácticamente han querido, según los intereses de la mayoría del Congreso, que representa finalmente los intereses de un pacto criminal que dirige el país. ¿Usted cree que esta Constitución aún tiene defensas contra este tipo de atropellos o ya está agotada y se necesita un nuevo pacto social que nos dé garantías de que no vamos a volver a pasar estos atropellos dictatoriales? Bueno, vea, Malú, en verdad yo pienso que el orden constitucional es más que el texto constitucional, ¿no? Por supuesto, el texto constitucional es la base de todo, ¿no? Y es muy importante qué cosa enuncia en sus cláusulas, ¿no? ¿Qué dice la Constitución en sus artículos? Esto es muy relevante. Pero eso solo no basta ni agota la vida constitucional, ¿no? La vida constitucional es quizás sobre todo la práctica, ¿no? Y la práctica constitucional es quizás principalmente la argumentación, el desarrollo de los derechos, de los límites también al ejercicio del poder a través de las decisiones de los jueces, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que la Constitución del 93 nace pues
con la infamia de ser el instrumento para validar un golpe de Estado, ¿no? Y además, respondiendo a una concepción de limitación de derechos, de reducción de derechos y de maximización de los mecanismos del mercado, pero casi sin controles, ¿no? Y ese texto constitucional, sin embargo, ha sufrido cambios en la práctica, ¿no? Y claro, esto lo conocemos quienes nos dedicamos pues al derecho constitucional y seguimos muy de cerca la jurisprudencia de los tribunales, y en particular del TC, etcétera, ¿no? O que también vemos la legislación de desarrollo, ¿no? Pero entonces, si uno se fija, la Constitución ha ido adquiriendo unos contenidos que adensan, que hacen más densa su tejido normativo, ¿no? Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no la de este último, pero la que se acumula a lo largo de los años, por ejemplo, ha desarrollado los derechos fundamentales, ha establecido límites al ejercicio del poder, ¿no? Entonces, en verdad, podríamos decir que es posible continuar con este texto constitucional, a pesar de que yo, por ejemplo, a nivel personal, preferiría cambiarlo, pero no creo que vivamos ahora un momento constituyente como para que nos embarquemos en un proceso tan difícil, tan complicado, como elaborar un nuevo texto constitucional y aprobarlo con el consenso de la inmensa mayoría del país, ¿no? Veamos lo que ha pasado en el hermano país de Chile hace poco, ¿no? Intentaron también un proceso de asamblea constituyente fallido 2 veces, ¿no? Entonces, a mí me parece que, si bien es deseable tener otro texto constitucional, en mi opinión, ¿no? El que tenemos ahora en la práctica ha mejorado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el desarrollo legislativo, con el desarrollo jurisprudencial, con las prácticas de la administración pública, ¿no? Y podría todavía servir a los designios de un gobierno democrático, ¿no? Por supuesto que hay ajustes que hacer. Yo mismo mencioné en una respuesta anterior, por ejemplo, la necesidad de hacer reequilibrio de poder, ¿no? Y también en el catálogo de derechos se pueden hacer ajustes, ¿no? Pero en todo caso, será el propio país, el propio pueblo, el que decida si desea impulsar un proceso constituyente, ¿no? Y dicho sea de paso, otra norma que tiene que ser revisada para restaurar derechos fundamentales del pueblo es la que cercena, ¿no? El referéndum, ¿no? Que es la manera de consultar también la reforma constitucional, ¿no? Entonces, eso diría, ¿no? Con una respuesta un poquito más compleja, digamos, ¿no? No sé si se entiende Sí, más claro, o menos. claro. Sí, claro. Bueno, de hecho, me parece que lo que se está sintiendo es que la gente tiene miedo del continuismo, pero tiene miedo también de los cambios radicales o fuertes, ¿no? Tal vez nunca hay un mejor momento, doctor Siles, para llegar a una asamblea constituyente. No sé si hay un momento ideal, ¿no? Pero bueno, como usted dice, tal vez es cuestión de que el pueblo también lo solicite. Para mí el referéndum también me genera como un doble sentimiento porque, por ejemplo, votamos para que no haya doble cámara en el Congreso y ahora justamente se está votando para eso, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí que no sé si es la Constitución o qué, pero es como que todo se nos está yendo de las manos y se está aflojando. Tal vez se está buscando ese momento ideal que no sé si llegue, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos un poco a conocer su partido, ¿no? Para que nos hable un poquito con esta propuesta que están presentando. El partido se llama Buen Gobierno, ¿verdad? El Partido del Buen Gobierno. Y el símbolo es un sol, ¿verdad? Me da mucha vibra de Platón, me da mucha vibra filosófica de Platón por el bien y por la luz del sol. Hay un trasfondo, me parece, filosófico hacia el bien, por lo que entiendo. Sin embargo, hemos sido testigos también acompañando la campaña de su candidato presidencial, el cual
por momentos, lejos de diferenciarse, termina cayendo en la misma práctica y en la misma retórica que los integrantes de este pacto criminal que estamos nosotros criticando, ¿no? Por lo que debo obligadamente hacerle esta pregunta, doctor Siles. ¿A usted le parece que quienes protestamos luego del golpe de Estado al presidente Castillo éramos terroristas? De ninguna manera, ¿no? De hecho, yo también protesté junto con ustedes, ¿no? Me opuse, salí a las calles, ¿no? En fin, he estado entre los que critican a las personas que tildan de terroristas a los manifestantes, ¿no? Y en particular, después del golpe del expresidente Castillo, cuando asume la presidenta Dina Boluarte y se producen las atroces matanzas de tantos hermanos peruanos, ¿no? Me he manifestado, digamos, en contra de quienes califican a estas personas de terroristas, ¿no? Pero yo quiero hacer una precisión, porque Jorge Nieto, nuestro candidato a la presidencia, no ha dicho que los manifestantes y que el movimiento social de protesta frente a Dina Boluarte sean terroristas, ¿no? Lo que dijo es que esta movilización era una de las más importantes después de décadas y que tenía plena legitimidad, pero que también habían algunos Remanentes agentes, senderistas, dijo doctor sí, Siles. remanentes senderistas, habían algunos agentes, yo entiendo que se refería a unas minorías que lastimaban más bien Pero no considera peligroso hacer ese tipo de generalidades, porque en todo caso, si el candidato supiera que realmente hay esa presencia, podría denunciarla con nombre y apellido, ¿no considera usted? Sí, él ha mencionado a un señor que se apellida Guanalaya, me parece, y que está vinculado al Movadef, un movimiento de fachada de remanentes senderistas, ¿no? Pero yo creo que el punto importante es, primero, que Jorge Nieto, desde el primer momento, condenó las muertes. Ya las primeras, que fueron, creo, las de Ayacucho, ¿no? Fueron condenadas por nuestro candidato Jorge Nieto, y que él, como todo el partido, yo también por supuesto, nos comprometemos con un proceso que tiene que ser de memoria, justicia y reparación para las víctimas de la violencia, que no son terroristas, son ciudadanos protestando para defender la democracia constitucional. Y nosotros, como Partido de Buen Gobierno, también nuestro líder, Jorge Nieto, nos comprometemos a que ese proceso se lleve a cabo para que haya, insisto, ¿no? Memoria, justicia y reparación, para que no haya impunidad, ni en ese caso ni en ningún otro de violaciones de derechos humanos. Ese creo que es el punto central, ¿no? Central, sí. De acuerdo. ¿Malú? ¿Tienes audio? Sí, claro. Bueno, ahora respecto, terminando esa cuestión, a los constitucionalistas generalmente, bueno, a todos los abogados en general, pero ya específicamente a los constitucionalistas se les critica por a veces ser demasiado técnicos. En el Senado del 2026, donde el ataque y el insulto será una moneda que es una moneda corriente, ¿cómo va a defender sus ideas? Ya está practicando un discurso para cuando le toque enfrentar a un bloque fujicerronista, sus aliados, entre otros. Bueno, claro, en verdad uno mira la política, a ver, ¿cómo decir esto? Claro, hay quienes quieren convertir la política peruana en un lodazal, ¿no? De insultos, de mentiras, incluso de amenazas, ¿no? Un lodazal de insultos, mentiras y amenazas. Nosotros rechazamos eso de plano. Nosotros no vamos a entrar en ese juego ni a comportarnos de esa misma manera, ¿no? De ningún modo podemos incurrir en esa misma práctica, ¿no? Me viene a la memoria una frase de Marco, ¿no?
el filósofo estoico que fue emperador también de Roma, ¿no? Que dice, a ver si me acuerdo bien, dice, la mejor venganza contra los necios es no parecerse a ellos, ¿no? Esa idea yo creo que la debemos asumir y llevar a la práctica, ¿no? Nosotros, el Partido del Buen Gobierno, no vamos a entrar en este lodazal de agravios, mentiras, ¿no? La mejor venganza contra los necios es no parecerse a ellos, ¿no? Excelente. Doctor, hablemos de una propuesta concreta aprovechando su expertise. ¿Cuál es la reforma al sistema judicial que usted lleva bajo el brazo? ¿Y cree que esa reforma nos podría devolver la tranquilidad a los peruanos? ¿Cómo podríamos blindar a estos organismos de justicia, la Junta Nacional de Justicia, el TC, si es que sí o no, la Fiscalía, de la injerencia de esta política descarada que vemos ahora, que la manipula y que quiere hacer lo que quiera con esas instituciones, ¿no? Sí, bueno, esto es un tema muy complejo, por supuesto no me puedo extender demasiado, sí diré que se requiere una reforma integral y estructural del sistema de justicia, ¿no? Reforma integral y estructural del sistema de justicia, y eso supone atender con cambios muy importantes a las distintas instituciones, ¿no? Al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, al Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? El sistema carcelario, incluso la policía, la Defensoría del Pueblo. Esa es una primera idea, muy de orden general, ¿no? Pero para ser concreto, porque esto no es, esto es una entrevista, ¿no? En un programa que tiene un tiempo limitado, yo quisiera referirme a dos puntos que me parecen importantes, ¿no? Hay que fortalecer la justicia de paz. La gente no sabe que de más o menos 9.000 jueces que tiene el país, 6.000 son jueces de paz. Y los jueces de paz son jueces legos, no son abogados, no son expertos en derecho, no aplican la ley, resuelven litigios y sobre todo en las zonas rurales o en algunas zonas urbano-marginales para atender población pobre, ¿no? Excluida, y resuelve los litigios aplicando, decía, su criterio de equidad, sus prácticas comunales, ¿no? Y acudiendo sobre todo al mecanismo de la conciliación. Es una justicia muy distinta, ¿no? Y presta un servicio valiosísimo a tantos hermanos del Perú. Acá estamos en Lima y no los vemos, aunque en Lima también hay algunos juzgados de paz, ¿eh? Mucha gente no sabe, ¿no? Pero la justicia de paz, insisto, ¿no? Está extendida por todo el territorio del país, sobre todo en zonas rurales y urbano marginales. Y es una justicia eficiente, resuelve más o menos 95% de los casos. Y cumple funciones notariales también, con lo que ayuda al dinamismo de la economía, de las economías locales. Esta instancia debe ser fortalecida. Y fíjese, criticamos mucho al Poder Judicial, pero hay que valorar también que en el Poder Judicial hay cosas que se hacen bien, tienen escasez de medios, un presupuesto limitado, recursos limitados, pero la justicia de paz se viene impulsando, viene mejorando. Hay también cooperación internacional, ¿eh? Porque la cooperación de la República de Corea, ¿no? Y también la cooperación del PNUD, ¿no? De Naciones Unidas, fortalecen la justicia de paz, están apoyándola ya desde hace varios años. Entonces, esta es una medida muy importante para mejorar la justicia, ¿no? Hay otras medidas, ¿eh? Cambios en la Corte Suprema para que la Sala Plena no siga siendo el órgano deliberativo, para diseñar un órgano de gobierno distinto del que hay ahora, con una composición diferente, para sincerar el número de salas supremas, para nombrar titulares. Hay una serie de otras medidas que también hay que hacer, ¿no? Pero, en fin, no entraré en esto ahora, no hay tiempo, me temo. Y además de la justicia de paz, yo quisiera mencionar la importancia de una Junta Nacional de Justicia con personas más allá de toda duda sobre su integridad, sobre su capacidad y sobre su independencia, porque es la Junta Nacional de Justicia la que nombra a todos los jueces y fiscales.
Me refiero a los jueces, a jueces profesionales y fiscales, ¿no? Porque los jueces de paz son elegidos en sus comunidades, ¿ah? Eso no sabe también mucha gente. Pero los jueces profesionales y los fiscales, que son todos abogados, son nombrados por la Junta de Justicia, que los puede someter también a proceso disciplinario, como está haciendo con algunos jueces que aplican el control difuso frente a las leyes de impunidad, ¿no? Entonces, una Junta de Justicia con el mecanismo de nombramiento que hay ahora no conduce a los resultados que necesitamos. Eso tiene que rediseñarse también, ¿no? Entonces, esos son dos cambios importantes, ¿no? En el sistema de justicia. Luego, el mecanismo de nombramiento de los magistrados del TC y otras cosas. Si miran el plan de gobierno de nuestro partido por el buen gobierno, van a encontrar ahí esto, ¿no? Si miran también algunos de mis videos en las redes, podrán encontrar algo más de desarrollo de estas ideas. Bueno, profesor, finalmente, por esto sí, muchos de nosotros sentimos y también sienten, quienes de repente nos están viendo, que el 2026 es la última oportunidad. ¿Por qué cree que Abraham Siles es uno de esos por los que sí vale la pena votar en medio de este escenario que nos es tan desalentador? Bueno, a mí nunca me ha gustado hablar de mí, me siento un poco corto, ¿no? Pero bueno, estoy presentándome ante la ciudadanía, ante los votantes y pidiéndoles que confíen en mí, ¿no? Lo que podría decirles es, miren la trayectoria, miren las propuestas y sí puedo decir con serenidad y con orgullo que soy una persona honesta y que se ha preparado por muchos años para tratar de hacer bien su trabajo, ¿no? Y que de ser favorecido por los electores, me comprometo a un trabajo esforzado y honesto, comprometido con el bien del país. Y que ese es el compromiso de todo nuestro partido, del partido del gobierno. Queridos conciudadanos, queridas conciudadanas, si ustedes miran nuestras listas al Senado, a diputados, al Parlamento andino, y si miran a nuestro candidato a la presidencia y a la plancha presidencial entera, a los 3 candidatos que integran la plancha presidencial, van a encontrar personas idóneas que pueden producir el cambio que el país necesita, ¿no? A eso los invitamos, ¿no? A un voto consciente por el buen gobierno, por los 5 soles de Guamán Poma de Ayala, esos solcitos amarillos en la línea 6 de la cédula electoral, en las 5 columnas, marquen el sol amarillito de la esperanza, de una nueva democracia para el país, de un reencauzar también el país en la senda del desarrollo económico, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es la terna? ¿Va Jorge Nieto y va con quiénes más? ¿Nos puede repetir los nombres de los vicepresidentes? Sí, Carlos Caballero y Susana Matute son los candidatos a la vicepresidencia, también 2 personas estupendas, ¿no? Muy calificadas y honorables, comprometidas con el país, ¿no? Sí, Carlos Caballero es un general ya retirado, mayor general de la Fuerza Aérea, especialista en asuntos de red dorsal, cibernéticos y de cuestiones de aeroespaciales, ¿no? Y Susana Matute es una profesora que trabaja desde hace mucho tiempo en los temas de pueblos originarios, ¿no? Ella misma es afrodescendiente, ¿no? Creo que es la primera candidata mujer afrodescendiente candidata a una vicepresidencia, ¿no? Y bueno, trabaja en estos temas, es educadora, ¿no? Son personas realmente admirables, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Abraham Siles, por este espacio, por la claridad, por su tiempo. En un momento donde los pactos mafiosos intentan convencer a la ciudadanía que todos los políticos son iguales, escuchar una trayectoria basada en la ética, en el rigor técnico, en realidad de verdad nos devuelve una esperanza y tal vez nuevamente nos diseña la brújula que el país tanto necesita, ¿no? Le deseamos lo mejor, doctor Siles, en este camino al Senado. Estaremos siempre vigilantes de su campaña
Por como favor. siempre lo hacemos con todos los aspirantes políticos que nos representan. Y un mensaje para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes que se han conectado por esto sí. Gracias por sus comentarios, por compartir el en vivo. Recuerden que la indiferencia es el alimento de las mafias que hoy controlan el Congreso. Por eso es importante conocer a sus candidatas, a sus candidatos, cuestionarlos y analizar sus antecedentes. Es lo mejor. Estar informados será nuestra mejor defensa, ¿no? No permitamos que por el cansancio, porque estamos hartos, porque todo nos molesta, todo está podrido, sentimos que no hay luz, hay que dar batalla este 2026, empezando por informarnos, ¿no? Por informarnos además en otros lugares que no sea la prensa fome que nos tiene también aturdidos, ¿no? Busquemos otro tipo de espacios, de plataformas. Y si creen que este perfil, como el del doctor Abraham Siles, es necesario, compartan este video para que todo el mundo se entere que hay gente, sí, que piensa diferente, ¿no es cierto? Hacia el bien común. Muchas gracias, Malu. Muchas gracias, doctor Siles, Gracias, y nos reencontramos en una próxima edición. Sigan atentos a nuestras redes para las siguientes entrevistas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches, doctor.